Un policía ordena a un perro policía que muerda a un niño negro en el parque asumiendo que no habrá consecuencias, pero todo cambia cuando el padre del niño, un capitán de policía, interviene y exige justicia. Suscríbete ahora para que no te pierdas lo que sucede a continuación. ¿Desde dónde estás mirando? El sol subió suavemente sobre el horizonte bañando el extenso parque en luz dorada. Una brisa fresca agitó las hojas de los robles y el suave zumbido de una conversación distante llenó el aire. Las familias se reunieron en mantas de picnic. Los corredores se movieron a lo largo de los senderos y las risas de los niños resonaron en el patio de juegos. Era una mañana tranquila con el aroma de la hierba recién cortada en el aire prometiendo un comienzo idílico para el día. Sin embargo, la oficial Rachel Gibbs no compartió la tranquilidad de la mañana. Vestida con su impecable uniforme de policía, caminó por un sendero sinuoso RPP con la correa de su pastor alemán Thor. El pelaje oscuro del perro brillaba bajo la luz del sol y sus orejas se movían alerta a cada sonido y movimiento a su alrededor. Rachel encontró consuelo en la presencia de Thor. Él encarnaba el orden, el control y la obediencia, las mismas cualidades de las que se enorgullecía como oficial de policía. Pero mientras observaba el mundo a su alrededor su mente zumbaba con una sensación de desapego incluso de desdén las parejas disfrutando de sus paseos matutinos, los padres jugando con sus hijos, todo eso la irritaba. No saben lo que es estar aquí todos los días, pensó mantener a la gente en línea asegurándose de que la ciudad se mantenga en orden. Su mirada se desvió hacia un niño pequeño que corría por la colina cubierta de hierba cerca. Un niño negro joven de no más de 6 años persiguió un avión de juguete. Él riendo mientras tropezaba en la hierba. Su alegría parecía roer algo profundo dentro de Rachel. Se detuvo en seco apretando la mandíbula. ¿Qué está haciendo aquí?, murmuró en voz baja. Thor sintió el cambio en su humor. Sus orejas se animaron mientras miraba al niño con curiosidad. La mano de Rachel se apretó alrededor de la correa mientras un pensamiento se arraigaba en su mente, un pensamiento que no le molestaba cuestionar. Él no pertenece aquí. La presencia despreocupada del niño en el parque, la forma en que se movía sin miedo contradecía su instinto de imponer el control. Le dio a Thor un suave tirón. Vamos, susurró su tono bajo, y Thor deliberadamente dejó escapar un gruñido suave. Sus músculos se tensaron en anticipación. El niño, inconsciente de la tormenta que se avecinaba, continuó jugando. Persiguió su juguete colina abajo, riendo mientras caía más lejos de su agarre. De repente tropezó y cayó de rodillas raspándose ligeramente, pero demasiado preocupado con su juguete para darse cuenta. Rachel miró atentamente. Su corazón latía con una extraña sensación de satisfacción. Está bien, Thor, murmuró. Vete antes de poder dudar de su decisión, Rachel. Soltó la correa de Thor. El perro se lanzó hacia adelante como un rayo cargando hacia el desprevenido niño. Las poderosas piernas del pastor alemán lo impulsaron a través del campo en un borrón de movimiento. Sus dientes mostraron su ladrido agudo y fuerte. El niño congeló su avión de juguete cayendo de su mano mientras el miedo lo paralizaba. Sus ojos se abrieron y abrió la boca para gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. El pastor lo alcanzó en segundos tirándolo al suelo. El pequeño cuerpo del niño golpeó la hierba con un ruido sordo, y las patas de Thor lo inmovilizaron gruñendo ferozmente a centímetros de su cara. Ayuden. Finalmente al niño logró gritar con la voz quebrada por el terror. Rachel se quedó a la distancia observando con un frío desapego. No se movió para intervenir. Un pequeño susto le enseñará, pensó. Su pulso se aceleró, pero no por preocupación. Hubo una retorcida satisfacción al ver al niño retorcerse bajo el peso de Thor. El perro ladró fuerte, la saliva goteaba de sus colmillos mientras se cernía sobre el niño que ahora sollozaba incontrolablemente. La gente cercana comenzó a notar la conmoción. Una mujer en un banco cercano, Jade, o con acento agudo, agarrando a su hijo más cerca. Un corredor se detuvo a mitad de paso sacando su teléfono para filmar la escena. Los murmullos se hicieron más fuertes y una pequeña multitud comenzó a reunirse susurrando y señalando al niño atrapado debajo del imponente perro. Alguien ayúdelo, gritó un espectador, pero Rachel permaneció clavada en su lugar impasible. Los gritos del niño se hicieron más frenéticos, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras gritaba desesperadamente por ayuda. Papá, papá, ayuda. Luego, desde el otro extremo del parque, una figura alta apareció moviéndose rápidamente entre la multitud. Era Michael Harper, el padre del niño y capitán del departamento de policía local. Había salido a correr por la mañana cuando escuchó el ladrido inconfundible de un perro policía, seguido por el sonido de la voz de su hijo llena de miedo. Daniel. La voz retumbante de Michael atravesó el caos como un látigo. Rachel se puso rígida cuando lo reconoció al instante. Su agarre en la correa de Thor vaciló, pero era demasiado tarde. Michael ya estaba corriendo hacia ellos. Su rostro era una máscara de furia e incredulidad. Quita ese perro de encima de mi hijo. Michael rugió, su voz temblando de rabia. El ladrido de Thor se calmó, y el perro miró instintivamente hacia Rachel esperando su orden, pero Rachel, congelada bajo el peso de la mirada de Michael, vaciló. ¿Qué diablos te pasa?, exigió Michael arrodillándose junto a Daniel y tirando de su hijo en sus brazos. El niño se aferró a él con fuerza, todavía sollozando, sus pequeñas manos agarrando la camiseta de correr de su padre. El corazón de Michael latía con fuerza mientras revisaba a Daniel limpiando las lágrimas del rostro del niño. Rachel
Finalmente recuperó la compostura, trató de justificar sus acciones. Michael la interrumpió con una mirada feroz. Guárdela, le espetó. ¿Crees que está bien poner un perro sobre un niño sobre mi hijo? Rachel cuadró los hombros intentando mantener su autoridad. Estaba haciendo mi trabajo, dijo con frialdad. Aunque su voz vaciló un poco, estaba actuando sospechoso, sospechoso. La voz de Michael goteaba incredulidad. Tiene 6 años, por el amor de Dios. La multitud creció y los teléfonos registraron cada segundo del encuentro. Los padres fulminaron con la mirada a Rachel, algunos murmurando en voz baja sobre el uso innecesario de la fuerza. La tensión en el aire era palpable, espesa de indignación y ultraje. Thor gimió suavemente al sentir la inquietud entre los humanos. Rachel dio un fuerte tirón de su correa, tirando del perro hacia su lado, pero el daño ya estaba hecho. Los ojos de Michael Harper estaban fijos en los de ella, y no había forma de confundir la furia en ellos. No puedes alejarte de esto, Michael advirtió, su voz baja y firme. Aunque su rabia hervía a fuego lento justo debajo de la superficie, Rachel se cruzó de brazos, su expresión desafiante estaba siguiendo el protocolo. Michael se burló, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Protocolo, si esta es tu idea de protocolo no tienes por qué llevar esa placa. La multitud murmuró de acuerdo, sus voces se hicieron más fuertes, algunos de ellos le gritaron a Rachel que se disculpara mientras que otros exigieron rendición de cuentas. Las manos de Rachel temblaron levemente, pero enmascaró su inquietud con una expresión severa mientras Michael acunaba a Daniel en sus brazos. Se inclinó más cerca de Rachel, su voz apenas por encima de un susurro, pero mezclada con acero. Escucharás de mí, oficial Gibbs, y te prometo que esto no ha terminado. Rachel lo vio irse, su pulso se aceleró, sabía exactamente quién era Michael Harper, y ahora se dio cuenta de lo mal que había calculado. El parque había caído en un silencio inquietante después del incidente con Thor el pastor alemán. El aire que alguna vez fue pacífico ahora estaba cargado de tensión mientras el capitán Michael Harper llevaba a su hijo Daniel en sus brazos. El niño se aferró a su padre, su pequeño cuerpo temblaba, sus gritos amortiguados contra el pecho de Michael, sus rodillas raspadas eran visibles, y el miedo que irradiaba de él solo alimentó la furia que hervía dentro de su padre. Rachel Gibbs se quedó clavada en su lugar, su postura rígida, tratando de mantener una apariencia de control. Su mente corría una mezcla de incredulidad e irritación por lo rápido que la situación había empeorado. Se había enfrentado a una confrontación antes, pero nada como esto. Su corazón latía con fuerza cuando Michael se volvió hacia ella, su rostro una tormenta de ira e incredulidad. Los ojos de Michael la perforaron feroz e implacable. ¿Crees que puedes alejarte de esto? Su voz era baja, pero la amenaza subyacente en sus palabras era inconfundible. Rachel tragó saliva, tratando de reprimir su creciente pánico. Capitán Harper, no tú, capitán Harper, yo. Michael la interrumpió, su voz levantándose mientras daba un paso adelante. Atacaste a mi hijo, pusiste a tu perro sobre él como si fuera un criminal, es un niño. Sus palabras golpearon como un martillo sin dejar espacio para que Rachel se escondiera detrás de su autoridad. Se puso rígida tratando de salvar el poco control que le quedaba. Él se estaba comportando de manera sospechosa, repitió, aunque ahora sus palabras carecen de certeza. Sostuvieron, antes de que los ojos de Michael se abrieran con incredulidad. Sospechoso, tiene 6 años. Su voz resonó en todo el parque, atrayendo aún más la atención de los transeúntes que se habían reunido, teléfonos levantados grabando cada palabra, cada movimiento. Ves a un niño negro, y ese es tu primer pensamiento, ¿no es así? Es sospechoso. La cara de Rachel se sonrojó, abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron fallarle. Eso no es así, tartamudeó, pero Michael no estaba escuchando. Su furia era demasiado intensa, demasiado cruda. ¿Sabes siquiera quién soy?, exigió Michael, su voz todavía hirviendo pero ahora controlada. Trabajas para mí, soy tu capitán, y no dejaré que esto pase. El pulso de Rachel se aceleró. Había conocido a Michael Harper durante años, pero siempre a la distancia. Tenía reputación de ser un líder justo y dedicado, muy respetado por el departamento, pero nunca imaginó que se encontraría en el lado receptor de su ira. Peor aún, se dio cuenta de que sus acciones hoy habían cruzado una línea que podría destruir su carrera, pero no podía permitirse mostrar debilidad ahora, no frente a toda esta gente. Enderezó los hombros y levantó su barbilla. Estaba haciendo mi trabajo, insistió, aunque su voz carecía de la convicción que una vez tuvo. Estaba asegurando la seguridad del parque. El niño estaba solo actuando erráticamente y seguía el protocolo. Protocolo. Michael repitió la palabra como si fuera veneno en su lengua. Tu protocolo es atacar a los niños. Ahora soltar un perro sobre un niño de 6 años sin siquiera evaluar la situación, negó con la cabeza. Y Descree, ¿crees que estás por encima de la ley, no? ¿Por qué usas ese uniforme? La compostura de Rachel vaciló, las grietas que comenzaban a mostrarse. La multitud estaba creciendo, y el murmullo de voces a su alrededor solo intensificó su ansiedad. Miró a su alrededor al ver los muchos teléfonos apuntando en su dirección, grabando cada segundo. Sus colegas verían esto, sus superiores verían esto, y pronto, muy pronto, toda la ciudad sabría lo que sucedió en el parque. Hoy, antes de que pudiera responder, la atención de Michael volvió a Daniel, que todavía agarraba la camisa de su padre. Su cuerpo temblaba con suaves sollozos. Michael se arrodilló acercando a su hijo. ¿Estás bien, amigo?, preguntó cepillando suavemente sus dedos por el cabello de Daniel. ¿Te lastimó el perro?
Daniel negó con la cabeza, sin embargo su rostro todavía estaba pálido de miedo. Solo estaba jugando a ser papá, susurró su voz temblorosa. No hice nada malo. El corazón de Michael se apretó ante el sonido de las palabras de su hijo. Besó la frente de Daniel y se levantó. Su mirada se endureció cuando regresó a Rachel. Esto termina ahora, dijo en voz baja pero con una seriedad mortal que Rachel no pudo ignorar. Serás responsable de esto, Gibbs. Rachel se tragó la garganta hasta secarla. Podía sentir el peso del juicio de la multitud presionando sobre ella sus escaleras como dagas en su espalda. Su pulso latía en sus oídos mientras luchaba por encontrar una respuesta. Cualquier cosa que pudiera salvar la situación, pero antes de que pudiera hablar, uno de los espectadores dio un paso adelante. Es cierto, deberían arrestarla. Una voz sonó entre la multitud. Un hombre de pie con su teléfono en alto. No puedes atacar a un niño y salirte con la tuya. Se unieron más voces, algunas pidiendo la renuncia de Rachel, otras exigiendo que se disculpara. La ira de la multitud era palpable y estaba claro que estaban del lado de Michael. El pecho de Rachel se apretó mientras ella miró los teléfonos que registraban cada segundo. La situación se estaba saliendo de su control más rápido de lo que podría haber imaginado. Se obligó a dar un paso adelante, su voz ahora más tranquila, pero todavía tratando de mantener cierta apariencia de autoridad. Capitán, no quise que esto sucediera, fue un malentendido. La mirada de Michael se endureció. Su paciencia claramente se estaba agotando. Un malentendido. Mi hijo podría haber resultado gravemente herido si no hubiera estado aquí. No terminó la oración, pero la implicación quedó en el aire como una nube de tormenta. Rachel abrió la boca para responder, pero justo entonces un hombre entre la multitud dio un paso adelante. Tengo todo en cámara, dijo, levantando su teléfono para que Michael lo viera. Deberías llevar esto a asuntos internos. Esto es brutalidad policial, simple y llanamente. La multitud murmuró de acuerdo y el estómago de Rachel cayó. Asuntos internos. Si esto llegaba al IIA significaría una investigación completa y con la evidencia en video, circulando su carrera podría muy bien haber terminado. Michael se volvió hacia el hombre con el teléfono y asintió brevemente. Gracias, dijo con voz tranquila, pero tensa. Luego miró de nuevo a Rachel. Serás investigada por esto, Gibbs, y confía en mí, habrá consecuencias. La mente de Rachel corrió la realidad de la situación derrumbándose sobre ella. Había cometido un grave error, había subestimado la reacción de Michael Harper y el público. Lo que había pensado que sería un simple acto de mantener el control se había convertido en una pesadilla, y ahora no había vuelta atrás. Michael le dio una última mirada, su expresión llena de decepción y determinación. Presentaré un informe ante el IA hoy, dijo. Te sugiero que consigas un abogado. Con eso se dio la vuelta y se alejó llevando a Daniel en sus brazos. La multitud se abrió para él, y mientras pasaba la gente murmuraba palabras de aliento ofreciendo su apoyo. Rachel se quedó congelada en su lugar, su mente todavía tambaleándose por el encuentro. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras Michael desaparecía de la vista. La realidad de lo que acababa de suceder golpeó a Rachel como una ola de títulos, su carrera, su reputación, todo lo que tenía trabajado ahora pendía de un hilo. Miró a Thor, que estaba sentado obedientemente a su lado sin darse cuenta del caos que acababa de desarrollarse. Rachel dejó escapar un suspiro tembloroso sintiendo los ojos de la multitud todavía sobre ella. Su cuerpo se sentía pesado por el peso de su error, y mientras estaba allí rodeada por el juicio supo que lo peor estaba por venir. Michael Harper estaba sentado en su oficina. Un pesado silencio se apoderó de él. La ira por el incidente del parque todavía persistía, pero ahora estaba enfocada en una resolución determinada. La imagen de su hijo aterrorizado yaciendo indefenso bajo el peso de Thor perseguía sus pensamientos, alimentando su decisión de actuar como capitán. Tenía la autoridad para abrir una investigación interna, y eso era exactamente lo que pretendía hacer sin importar el costo. Respiró profundamente y sacó el papeleo necesario. Sus dedos se movían metódicamente sobre el teclado mientras redactaba la denuncia. Era sencillo: una acusación oficial de mala conducta contra la oficial Rachel Gibbs por el uso injustificado de la fuerza y negligencia. El informe incluía descripciones detalladas del incidente junto con referencias a la evidencia en video capturada por los transeúntes mientras las palabras llenaban la pantalla. Un golpe en la puerta sacó a Michael de sus pensamientos. Levantó la vista para ver a uno de sus compañeros oficiales, el detective Simmons, de pie en la puerta. Simmons era un oficial experimentado mayor que Michael, con la reputación de saber qué batallas pelear y cuáles evitar. ¿Realmente sigues adelante con esto?, Mike Simmons preguntó en su tono una mezcla de curiosidad y preocupación. Michael se reclinó en su silla. Cruzando los brazos, no tengo elección, respondió de manera uniforme. Lo que hizo estuvo mal. Simmons dio un paso más hacia la oficina y cerró la puerta detrás de él. Mira, lo entiendo, dijo. Con cautela, pero esto va a agitar las cosas. Gibbs tiene conexiones poderosas. A algunas personas del departamento no les va a gustar que vayas tras ella. La mandíbula de Michael se tensó. No me importa quiénes sean sus amigos.
Mi hijo fue atacado, Simmons, por uno de los nuestros. No hay forma de esconder esto debajo de la alfombra. Simmons suspiró frotando la nuca. Solo espero que sepas en lo que te estás metiendo. Esto podría ponerse feo rápidamente. Michael asintió brevemente. Déjalo mientras Simmons salía de la oficina. Michael miró el informe en su pantalla por un momento más antes de al presionar enviar. Los engranajes ahora estaban en movimiento y no había vuelta atrás. La queja iría directamente a asuntos internos, lo que desencadenaría una investigación formal que obligaría al departamento a confrontar a uno de los suyos. La noticia del incidente se extendió como un reguero de pólvora dentro de nuestros videos del parque, se había vuelto viral y se abrió camino a través de las plataformas de redes sociales y los medios de comunicación. Los hashtags que pedían rendición de cuentas ganaron fuerza y el público se apresuró a expresar su indignación. Los titulares salpicaron las pantallas. El oficial lanza un perro policía contra el niño. El padre busca justicia. El hijo del capitán de policía es atacado por compañeros oficiales K9. La respuesta pública fue abrumadora. Los activistas locales organizaron protestas fuera de la policía estación exigiendo una suspensión inmediata del oficial Gibbs. Secciones de comentarios llenas de ira con algunas personas compartiendo sus propias historias de mala conducta policial. Otros cuestionaron si Gibbs había actuado por prejuicio racial, intensificando el escrutinio en torno al caso. Mientras tanto, el departamento se encontró bajo una presión cada vez mayor para responder. El jefe convocó una reunión de emergencia y Michael sabía que la investigación iba a encontrar resistencia no solo de Gibbs, sino de la misma gente con la que trabajaba todos los días. Más tarde, esa tarde, Michael se sentó en la sala de conferencias con sus compañeros oficiales. La atmósfera estaba tensa, espesa, con resentimiento tácito. Al otro lado de la mesa, Rachel Gibbs se sentó con los brazos cruzados, flanqueada por dos oficiales superiores que estaban visiblemente incómodos con la situación. El jefe, un hombre de rostro severo llamado Wallace, abrió la reunión con un breve asentimiento hacia Michael. Capitán Harper, entiendo que presentó una queja formal contra el oficial Gibbs. Michael se encontró con la mirada del jefe sin pestañear. Sí, señor, sus acciones fueron injustificadas y debe haber rendición de cuentas. Wallace suspiró reclinándose en su silla. Ya estamos recibiendo presión de los medios y el público está exigiendo una respuesta, pero necesito saber, ¿estás seguro de que este es el movimiento correcto? Tenemos que pensar en la reputación del departamento. El temperamento de Michael se encendió aunque mantuvo su voz firme. No se trata de la reputación del departamento, se trata de hacer lo correcto, intervino uno de los oficiales superiores con su voz llena de frustración. Gibbs ha estado con nosotros durante años, es una buena policía de verdad. ¿Vamos a echarla debajo del autobús por un malentendido? Michael se giró para mirarlo con expresión dura. Un buen policía no suelta un perro contra un niño. Esto no fue un malentendido, fue negligencia. Gibbs, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Estaba siguiendo el protocolo, capitán. Su voz era tranquila, pero había un inconfundible filo. No quise hacer daño. Los ojos de Michael se entrecerraron. La intención no excusa lo que pasó. Mi hijo podría haber resultado gravemente herido. La tensión en la habitación era palpable y por un momento nadie habló. Wallace se aclaró la garganta señalando el final de la discusión. La investigación procederá como se requiere, dijo, aunque su tono sugería que no estaba emocionado al respecto. Pero sugiero que todos triunfemos con cuidado. Este departamento no puede permitirse otro escándalo. Cuando la reunión terminó, Michael se levantó para irse, pero Gibbs le lanzó una mirada fría. Estás cometiendo un error, Harper, dijo en voz baja. Esto no terminará como crees, Michael. No respondió, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Su resolución se endurecía con cada paso en casa. La tensión pesaba sobre Michael y su familia. Su esposa Angela se sentó en la mesa de la cocina con los brazos cruzados. Su expresión era una mezcla de preocupación y frustración. Sabes que vendrán a por ti, ¿verdad? Dijo en voz baja pero firme. Van a hacer que esto sea sobre ti, no sobre Gibbs. Michael se apoyó contra el mostrador frotándose las sienes. No me importa lo que hagan, esto no se trata de mí, se trata de Daniel. Lo que hizo estuvo mal y debe rendir cuentas. Angela suspiró, su mirada se suavizó mientras miraba hacia su hijo, que estaba acurrucado en el sofá agarrando un animal de peluche. Daniel no ha sido el mismo desde que sucedió, susurró, ni siquiera saldrá a jugar. El corazón de Michael ACHD al lado de su hijo tan pequeño y vulnerable. Sabía que seguir con la investigación tendría un costo no solo para él sino también para su familia, pero la idea de dejar que Gibbs se fuera sin consecuencias era insoportable. Vamos a superar esto, dijo cruzando la habitación para sentarse al lado de Angela. Tengo que hacer esto por él, por todos los niños que han sido tratados así. Angela asintió levemente, aunque la preocupación todavía nublaba sus ojos. Solo prométeme que tendrás cuidado, está bien, no puedo perderte por esto. Michael le besó la frente, su voz suave pero resuelta. Te prometo que la investigación había comenzado oficialmente, y el público estaba observando de cerca. Michael sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de resistencia y reacción, pero cuando miró a su hijo durmiendo pacíficamente en el sofá, sintió un renovado sentido de propósito. No importa lo que costara, él vería esto hasta el final. La justicia tenía que ser servida, y esta vez no
Habría barrer la verdad bajo la alfombra. Rachel Gibbs se sentó al borde de su cama con la mente dando vueltas, agarró su teléfono desplazándose por los innumerables mensajes de sus compañeros oficiales, algunos eran comprensivos, otros francamente despectivos, la mayoría la instaban a mantener la cabeza baja hasta que la investigación terminara, pero Rachel sabía mejor que eso no iba a terminar. Michael Harper se había asegurado de que su ansiedad se transformara en ira cuando arrojó el teléfono sobre su mesita de noche. Esto ya no se trataba solo de su carrera. La queja de Harper amenazaba con desentrañar todo lo que había construido. Si perdía su placa, lo que quedaba, la amargura la carcomía, y el hecho de que Harper la superara en rango solo lo empeoraba. Él cree que puede arruinarme, pensó amargamente apretando los puños, decidida a no dejarlo ganar. Rachel se puso su uniforme y se dirigió a la comisaría. Necesitaba aliados. La única forma de luchar contra Harper era desde adentro. La atmósfera en la comisaría estaba tensa, los oficiales susurraban mientras pasaba, sus ojos parpadeando con sospecha. Algunos de ellos los conocía, estaban esperando a ver si la derribarían, otros la evitaban por completo, sabiendo muy bien que su caída podría arrastrarlos al barro con ella. En el vestuario encontró al detective Simmons, apoyado en un banco revisando su teléfono. Él miró hacia arriba cuando ella entró y asintió levemente, todavía respirando. Murmuró tratando de Rachel, respondió con una sonrisa aunque no llegó a sus ojos. Se sentó frente a él frotándose las sienes. Necesito ayuda. Simmons, Harper's out for blood, y si no me defiendo estoy acabada. Simmons levantó una ceja. Pinchaste al oso equivocado. Rachel, Harper no es el tipo de persona que se echa atrás, por eso necesito influencia, dijo en voz baja, algo para hacerle pensar dos veces antes de arrastrarme con él. Simmons vaciló mirando alrededor de la habitación vacía, antes de inclinarse más cerca. Ten cuidado, advirtió, la gente ya está hablando, no quieres empeorar esto para ti. Rachel exhaló bruscamente, su frustración aumentando. Ya es peor. Cuando salió de la estación sus pensamientos corrieron, sabía que tenía que actuar rápido. Si Harper quería pelea iba a conseguir una. Mientras tanto en casa, Michael Harper se sentó frente a su esposa en la mesa del comedor. El cansancio pesaba mucho sobre él. El rostro de Angela estaba surcado por la preocupación, sus manos fuertemente cruzadas frente a ella. ¿Cuánto tiempo crees que esto va a durar?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. El tiempo que sea necesario, respondió. Michael miró hacia la sala de estar donde Daniel estaba sentado tranquilamente con un libro, sus ojos bajos. Un niño vivaz y juguetón que una vez conoció había sido reemplazado por una sombra tranquila de sí mismo. Tiene miedo, dijo Angela suavemente, no ha dormido bien desde que sucedió y ahora te estás metiendo más profundamente en este lío en el trabajo. Michael se frotó la cara con las manos, el peso de la situación presionándolo. Lo sé, dijo, pero no puedo dar marcha atrás ahora si dejo que esto pase. ¿Qué tipo de mensaje le envía eso a él o a los otros niños que se parecen a él? Los ojos de Angela se suavizaron. No quiero que esto te rompa, Michael, has estado luchando toda tu vida, y sé que lucharás contra esto también, pero ten cuidado, por favor. Michael asintió lentamente. Tendré cuidado, pero necesito ver esto hasta el final. Mientras estaban sentados en silencio, el teléfono vibró en la mesa. Michael miró la pantalla. Era un correo electrónico de asuntos internos, un aviso formal de que la investigación sobre Rachel Gibbs había comenzado. Adjunto estaban las declaraciones iniciales de testigos, incluyendo un oficial que ya se había comunicado anónimamente para corroborar el relato de Michael, pero había más. Un segundo correo electrónico de una fuente anónima insinuaba quejas pasadas contra Gibbs, quejas que habían sido desestimadas silenciosamente a lo largo de los años. El corazón de Michael se aceleró. Esto era exactamente lo que necesitaba para construir su caso. Reenvió los correos electrónicos a su abogado. Su determinación se endureció. Gibbs no iba a alejarse de esto. Se aseguraría de que en la estación Rachel Gibbs ya estaba a la ofensiva. Estaba sentada en la oficina de su representante sindical. Su mandíbula se apretó mientras discutían la situación. Tienes opciones, dijo el representante hojeando una gruesa carpeta de papeles. Puedes reclamar que Harper las acciones de son personales. Ya sabes, hazlo sobre prejuicios. Dice que está usando el incidente de su hijo para atacarte injustamente. Rachel sonrió aunque se sentía hueca. ¿Crees que alguien va a comprar eso? No importa si lo compran, el representante respondió encogiéndose de hombros, lo que importa es plantar la idea, hacer que Harper parezca el que tiene una agenda, poner en duda sus motivos. Rachel asintió lentamente, los engranajes giraban en su mente, era una táctica sucia, pero si significaba salvar su carrera, estaba dispuesta a usarla. Se puso de pie, enderezando su uniforme. Hazlo lo que sea necesario. A medida que avanzaba el día, las tensiones en el precinto seguían aumentando. Michael podía sentir que las paredes se cerraban mientras los susurros se extendían por el departamento. Gibbs estaba jugando sucio y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la presión aumentara esa noche. Cuando Michael se sentó en el porche con Daniel a su lado, el niño finalmente habló. ¿Vas a detenerla, papi? Michael miró a su hijo, con el corazón dolorido por el miedo en la voz del niño, envolvió un brazo alrededor de los pequeños hombros de Daniel. Voy a intentarlo, amigo, te lo prometo, Daniel. Lo miró con ojos muy abiertos y esperanzados. ¿Y si no escuchan? Michael suspiró acercando a su hijo. Y luego les hacemos escuchar.
El niño asintió en silencio apoyando la cabeza contra el costado de su padre. Michael miró hacia el cielo que se oscurecía, su resolución ardía más brillante que nunca, la batalla apenas había comenzado y Michael Harper estaba listo para luchar por su hijo, por la justicia y por cada niño que alguna vez había sido tratado injustamente. A la mañana siguiente, Michael Harper entró en el recinto, su mente zumbaba con pensamientos de la investigación. Había pasado la noche revisando declaraciones de testigos y reuniendo evidencia para fortalecer su caso contra Rachel Gibbs. Las revelaciones sobre su historial de mala conducta solo habían alimentado su determinación de llevar el proceso hasta el final, pero cada paso adelante se sentía como esperar más profundamente en aguas traicioneras dentro del recinto, la tensión era palpable, los oficiales que una vez lo saludaron cálidamente ahora desviaron la mirada. La presión de los aliados de Gibbs estaba aumentando y los susurros de la investigación se habían extendido por las filas como un reguero de pólvora mientras Michael se dirigía a su oficina, una voz familiar llamó a Harper. Se giró para ver al detective Simmons apoyado en una puerta. Una mirada preocupada en su rostro, una palabra. Michael asintió bruscamente y siguió a Simmons a una sala de conferencias vacía. Simmons cerró la puerta detrás de ellos y luego se giró cruzando los brazos. Has provocado un avispero, hombre. Soy consciente. Michael respondió fríamente cruzando los brazos. Simmons exhaló por la nariz como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. Vienen hacia ti desde todos los ángulos. Mike Gibbs afirma que la estás apuntando personalmente. Dice que toda esta investigación es una vendetta porque ella disciplinó a algunos de tus oficiales. La mandíbula de Michael se apretó, pero se obligó a mantener la calma. Ella está mintiendo, esto no es personal, está encubriendo lo que hizo. Lo sé, murmuró Simmons, pero el departamento está tratando de darle la vuelta, están buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Michael se echó hacia atrás, su expresión se endureció. Déjalos cavar, tengo la verdad de mi lado. Simmons soltó una pequeña risita sin humor. La verdad no siempre importa, Mike, tú lo sabes mejor que nadie en casa. La presión estaba empezando a pasar factura. Angela se sentó en el estruendo en la mesa, sus manos envueltas alrededor de una taza de café mirando la cobertura de noticias. Los reporteros especulaban sobre la investigación torciendo la narrativa de maneras que hacían parecer a Michael un hombre en una cruzada personal contra Gibbs. Angela suspiró profundamente mientras silenciaba la televisión mirando hacia la sala de estar donde Daniel jugaba tranquilamente con sus juguetes. La energía habitual del niño y Joy todavía faltaban, reemplazadas por una cautela que no había estado allí antes del incidente. Cuando Michael regresó a casa esa noche, Angela lo recibió en la puerta, la preocupación grabada en su rostro. Están diciendo que eres parcial, Michael, dijo su voz cargada de preocupación. Están tratando de hacer que parezca que estás haciendo esto por venganza. Michael se quitó el abrigo y lo arrojó sobre una silla. Pueden decir lo que quieran, no he vuelto y he bajado. Los ojos de Angela se suavizaron cuando se acercó colocando una mano en su brazo. No quiero que te pierdas en esto, Michael, ya has pasado por mucho. Le dio una sonrisa cansada apartándole un mechón de pelo de la cara. Estoy haciendo esto por Daniel, por todos los niños que son tratados así. Angela asintió, aunque la preocupación en sus ojos no se desvaneció. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Lo haré. Prometió que al día siguiente Michael se reuniría con la investigadora de asuntos internos del departamento, una mujer de mirada aguda llamada Evelyn Hart. Era conocida por su enfoque sensato, y Michael sintió un poco de alivio al saber que estaba asignada al caso. Hart expuso los últimos hallazgos. Varios oficiales se habían presentado con quejas contra Gibbs, algunos tenían demasiado miedo de testificar, pero un puñado había aceptado dar declaraciones anónimas. Sus historias pintaban un panorama condenatorio. Gibbs tenía un historial de fuerza excesiva y abuso de poder, todo lo cual había sido barrido silenciosamente bajo la alfombra hasta ahora. Es peor de lo que pensábamos, dijo Hart hojeando sus notas. El departamento la cubrió varias veces, intentarán hacerlo de nuevo si no actuamos rápidamente. Michael asintió. No voy a dejar que se salgan con la suya esta vez, pero justo cuando las cosas parecían estar cambiando a su favor, nuevos desafíos. Los aliados de Gibbs dentro del departamento estaban trabajando detrás de escena presionando a los testigos para que se retractaran de sus declaraciones. Se hicieron amenazas y algunos oficiales se echaron atrás por temor a represalias. Michael sabía que necesitaba un gran avance a través de algo que obligaría al departamento a tomar medidas sin importar cuánto intentaran proteger a Gibbs. Ese avance se produjo inesperadamente cuando un ex oficial llamado Marcus Fletcher se acercó a él. Marcus había dejado la fuerza hace años, después de una pelea con Gibbs, y ahora estaba dispuesto a testificar que ella arruinó mi carrera. Marcus le dijo a Michael durante su reunión, pero tengo los recibos, correos electrónicos, informes, todo lo que encubrieron es todo tuyo si estás dispuesto a luchar. El corazón de Michael latía con fuerza mientras tomaba los archivos de Marcus hojeando la presa y la evidencia. Esto era exactamente lo que necesitaba para impulsar la investigación. Los siguientes días fueron un torbellino con el testimonio de Marcus y la evidencia de la montaña.
El caso de Michael contra Gibbs ganó impulso. Hart programó una audiencia disciplinaria y se fijó la fecha. El departamento no tuvo más remedio que proceder y Gibbs sabía que su tiempo se estaba acabando en un último esfuerzo por salvarse a sí misma. Gibbs hizo una declaración pública acusando a Michael de usar su posición para ajustar cuentas personales. Se pintó a sí misma como una víctima alegando que solo había estado haciendo su trabajo el día que se encontró con Daniel en el parque, pero el público no se lo creyó. El video habló por sí solo y más testigos se presentaron reforzando el caso de Michael. Las redes sociales explotaron con apoyo a Michael y Daniel, y las protestas afuera del precinto se hicieron más fuertes exigiendo rendición de cuentas a medida que se acercaba el día de la audiencia. Michael sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Los aliados de Gibbs todavía estaban trabajando detrás de escena tratando de influir en el resultado a su favor, pero Michael estaba listo, tenía la verdad de su lado, y esta vez no habría forma de esconderse de ella. La sala se llenó de tensión cuando comenzó la audiencia disciplinaria. Una larga mesa de caoba se extendía al frente de la sala donde un panel de oficiales superiores y representantes legales estaban sentados, cada uno con una pila de papeles frente a ellos. La insignia del departamento colgaba en la pared, un claro recordatorio de la autoridad y el escrutinio que llenaba el espacio. Michael Harper se sentó a un lado de la sala, su postura recta y tranquila aunque su corazón latía con fuerza. En su pecho, su abogada, una mujer de mirada aguda llamada Naomi Clark, le susurró los preparativos finales, pero la mirada de Michael permaneció centrada en la mesa opuesta. Rachel Gibbs estaba sentada frente a él, vestida elegantemente con su uniforme, proyectando la imagen de un oficial obediente. Acusó injustamente a su abogado. Un hombre de habla hábil llamado Gerald Foster estaba sentado a su lado, una sonrisa satisfecha jugando en la esquina de sus labios. La audiencia comenzó con la declaración del jefe, marcando el tono para lo que sería un proceso largo y agotador. A ambas partes se les dio la oportunidad de presentar su caso, comenzando con el testimonio de Michael. Michael se puso de pie y respiró profundamente, su mirada firme mientras se dirigía al panel. Estoy aquí no solo como un padre, comenzó, sino como oficial comprometido con la justicia. Lo que pasó en el parque ese día no fue un accidente ni un malentendido, fue un abuso de poder. Las acciones del oficial Gibbs fueron imprudentes e injustificadas y podrían haberle costado la seguridad a mi hijo o algo peor. Sus palabras fueron recibidas con silencio. El peso de su testimonio se asentó sobre la habitación. Detalló los eventos de ese día desde el momento en que vio a su hijo inmovilizado debajo de Thor hasta la confrontación que siguió. No se trata de venganzas personales. Michael continuó. Se trata de responsabilizarnos como oficiales. No podemos elegir cuándo seguir la ley y cuándo abusar de ella. El panel asintió solemnemente. Sus expresiones eran ilegibles, pero Michael podía ver su inquietud. Sabían que este caso se había convertido en algo más que una investigación interna. Era un espectáculo público y la reputación del departamento estaba en juego. Cuando Michael terminó su testimonio, Naomi Clark presentó la evidencia en video. Las imágenes mostraban a Daniel tirado en el suelo aterrorizado con Thor gruñendo sobre él mientras Gibbs permanecía impasible. El panel observó en silencio. La incómoda realidad de las imágenes era innegable. Luego vinieron los testimonios de español, los testigos algunos hablaron anónimamente por temor a represalias mientras que otros aparecieron en persona para relatar los hechos. El patrón de mala conducta de Gibbs estaba claro, esta no era la primera vez que cruzaba la línea y a menos que se tomaran medidas no sería la última. Gerald Foster se reclinó en su silla mientras el panel se volvía hacia Gibbs. Su confianza era palpable cuando presentó su declaración. El oficial Gibbs ha servido a este departamento honorablemente durante años. Foster comenzó sin problemas. Ella ha estado en primera línea protegiendo a nuestra comunidad. Lo que pasó en el parque ese día fue un desafortunado malentendido. Ella actuó por precaución, no por malicia. Gibbs se enderezó en su asiento, su expresión cuidadosamente neutral. No quise lastimar al niño, dijo que creía que estaba actuando de manera sospechosa, y tomé una decisión en una fracción de segundo de liberar a Thor. Nunca fue mi intención lastimar a nadie. Sus palabras fueron cuidadosamente ensayadas pero sonaron huecas. Michael apretó los puños debajo de la mesa, su frustración hirviendo a fuego lento. Justo debajo de la superficie estaba claro que Gibbs estaba tratando de pintarse a sí misma como la víctima, un oficial dedicado atrapado en una situación desafortunada. Foster continuó su defensa intentando poner en duda los motivos de Michael. El capitán Harper dijo que voltearse hacia Michael con una sonrisa calculada no es solo un padre preocupado, también es el capitán de este distrito con un interés personal en ver al oficial Gibbs castigado. Debemos preguntarnos si el sesgo personal influyó en esta investigación. El panel murmuró entre ellos y Michael pudo sentir el peso de las palabras de Foster presionándolo. Sabía bien que esta táctica convertiría a la víctima en el agresor. Echaría la culpa y enturbiaría las aguas lo suficiente para crear dudas. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, Naomi Clark se puso de pie.
La defensa quiere que esto sea sobre los motivos del capitán Harper. Dijo con calma, pero este caso no se trata de motivos, se trata de acciones. El oficial Gibbs soltó un perro policía sobre un niño sin una causa justa. La evidencia habla por sí sola. Hizo un gesto hacia el video que se reproducía en la pantalla. No estamos aquí para especular sobre las intenciones del capitán Harper. Estamos aquí para determinar si el oficial Gibbs actuó dentro de los límites de la ley y está claro que no lo hizo. La sala quedó en silencio. El peso de la evidencia innegable justo cuando el panel se preparaba para deliberar la puerta de la habitación se abrió con un crujido y un hombre entró. Era Marcus Fletcher, el exoficial que había aceptado testificar. Todos los ojos se volvieron hacia él mientras caminaba hacia el frente de la habitación. Su rostro estaba determinado. Tengo algo que decir, anunció su voz firme. Michael intercambió una mirada con Naomi. El alivio lo invadió. El testimonio de Marcus fue la pieza final del rompecabezas. Un testigo con conocimiento de primera mano de la mala conducta de Gibbs. Trabajé con Rachel Gibbs durante años, Marcus, comenzó su voz alta y clara, y vi de primera mano cómo abusó de su poder. Esta no es la primera vez que usa fuerza excesiva, y a menos que algo cambie no será la última. El panel escuchó atentamente mientras Marcus detallaba varios incidentes, proporcionando evidencia condenatoria del historial de mala conducta de Gibbs. La sala zumbó con murmullos mientras se desarrollaba su testimonio. La marea de la audiencia cambió a favor de Michael cuando Marcus terminó. Entregó los documentos que había traído, correos electrónicos, informes internos y registros que pintaban un panorama preocupante de la carrera de Gibbs. El panel estudió la evidencia cuidadosamente, sus expresiones graves con la verdad al descubierto. El panel llamó a un breve receso para deliberar. Michael se sentó en silencio en la mesa, su corazón latía en su pecho. Naomi puso una mano tranquilizadora en su hombro. Tenemos esto, susurró después de lo que pareció una eternidad. Del panel regresó el oficial principal, se aclaró la garganta y miró directamente a Rachel Gibbs. Después de revisar la evidencia y considerar todos los testimonios, comenzó: hemos concluido que las acciones del oficial Gibbs fueron una clara violación de la política del departamento. Con efecto inmediato, la oficial Gibbs es relevada de sus funciones. Un suspiro colectivo pareció escapar de la habitación cuando se anunció la decisión. Gibbs se sentó congelada en su silla, la incredulidad grabada en su rostro. Gerald F. Oster se inclinó para susurrarle algo, pero ella no respondió. Su carrera había terminado, y no había escapatoria de las consecuencias esta vez. Michael exhaló lentamente el peso de la batalla. Finalmente se levantó de sus hombros, miró hacia Marcus y le dio un asentimiento agradecido. La pelea había sido larga y agotadora, pero la justicia había prevalecido. Mientras la habitación se vaciaba, Michael se puso de pie y se dirigió hacia la puerta donde Angela y Daniel esperaban. El rostro de Daniel se iluminó cuando vio a su padre, y Michael lo tomó en sus brazos sosteniéndolo cerca. Se acabó, amigo, Michael susurró. Lo hicimos. Las secuelas de la audiencia resonaron en el departamento como una conmoción cuando la decisión oficial fue determinada. Rachel Gibbs había recibido reacciones encontradas. Algunos oficiales resentían a Michael Harper, por lo que vieron como una traición a uno de los suyos, mientras que otros apoyaron silenciosamente el resultado, aliviados de que alguien finalmente hubiera responsabilizado a Gibbs. La tensión entre esos dos bandos era espesa y persistía en los pasillos del precinto, pero para Michael era un tipo diferente de peso que se instaló en su pecho. La batalla que había librado había terminado, pero la victoria se sentía extrañamente hueca. No hubo celebraciones, no triunfo, solo la tranquila comprensión de que hacer lo correcto no siempre se sentía como una victoria. La semana siguiente, Michael se quedó afuera del precinto mirando como Rachel Gibbs caminaba por el estacionamiento. Sus hombros se hundieron, su figura, una vez imponente, ahora reducida a algo más pequeño, casi insignificante. Ya no estaba en uniforme, y la insignia que una vez había usado con orgullo ahora era solo un recuerdo. Su rostro estaba dibujado, la ira que había ardido tan brillantemente durante la audiencia reemplazada por un vacío frío. Cuando pasó, sus ojos se encontraron brevemente. No hubo palabras intercambiadas, pero Michael pudo ver la amargura en su mirada. Él había esperado que ella arremetiera para lanzar una última puñalada en su dirección, pero en cambio simplemente se dio la vuelta y continuó caminando, su figura desapareciendo por la calle. Michael exhaló, la tensión en su pecho finalmente se alivió cuando se dio la vuelta para regresar adentro. La puerta apenas se había cerrado detrás de él cuando fue recibido por algunos de sus colegas. Algunos le dieron asentimientos de silencioso respeto, mientras que otros evitaron su mirada por completo. Él podía sentir el cambio en cómo lo veían, ya no solo como su capitán, sino como un hombre que había expuesto a uno de los suyos. No era una posición cómoda, pero fue una que aceptó. Más tarde ese día, Michael se sentó en su oficina mirando por la ventana. El peso de todo lo que había pasado, enfrentando a su propio departamento, el escrutinio público y el miedo por la seguridad de su hijo parecieron asentarse de repente. Por primera vez en semanas, se permitió respirar, realmente respirar, sabiendo que la batalla inmediata había quedado atrás, pero mientras se reclinaba en su silla no podía quitarse la sensación de que la pelea no había terminado. El caso contra Gibbs había sido uno, pero la batalla más grande, la contra los problemas sistémicos,
que permitieron a oficiales como ella operar sin control, estaba lejos de terminar. Michael sabía que esta victoria era solo un paso en un viaje mucho más largo. Su posición en el departamento, su capacidad para influir en el cambio de dentro le dio una plataforma, pero también lo convirtió en un objetivo. Habría más desafíos por delante, y tenía que estar listo para ellos en casa. La tensión que había plagado a la familia de Michael finalmente había comenzado a desaparecer. Angela estaba en la cocina, preparando la cena mientras Daniel jugaba con sus juguetes en la sala de estar. La risa del niño resonó por la casa, algo que Michael no había escuchado en lo que parecía una eternidad. Cuando Michael cruzó la puerta, la cara de Daniel se iluminó. Papá, llamó corriendo hacia su padre con los brazos extendidos. Michael lo recogió sosteniéndolo cerca mientras el niño se reía. El sonido llenó la habitación de calidez. ¿Tuviste un buen día, amigo?, preguntó Michael con voz suave. Daniel asintió con entusiasmo. Jugué afuera hoy. No tenía miedo. Michael sonrió, su corazón se hinchó de orgullo. Eso es genial, amigo, estoy tan orgulloso de ti. Angela apareció en la puerta secándose las manos con una toalla. Le dio a Michael una sonrisa cómplice. Sus ojos se llenaron del tipo de alivio silencioso que solo viene después de soportar algo tan intenso, tan emocionalmente agotador, y sobrevivirlo. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó, aunque la pregunta conllevaba un reconocimiento tácito de todo lo que habían pasado. Tranquilo, Michael respondió bajando a Daniel suavemente. No más audiencias, no más caos, solo normalidad. Angela rió entre dientes, dando un paso adelante para envolver sus brazos alrededor de él. Me gusta normal, susurró contra su pecho. Yo también. Él estuvo de acuerdo. Sus brazos la rodearon. Por un momento se quedaron en silencio, saboreando la paz que los había eludido durante tanto tiempo. Después de la cena, cuando el sol comenzó a ponerse, Michael llevó a Daniel a dar un paseo por el parque, el mismo parque donde todo había comenzado. El aire era fresco, los tonos dorados del atardecer bañando los árboles en luz cálida. Las familias estaban esparcidas por el césped, no niños jugando, perros corriendo libremente, y los sonidos de risas llenaron el aire mientras caminaban por el camino familiar. La mano de Daniel en la suya, Michael sintió una sensación de cierre. El parque ya no se sentía como un lugar de miedo y tensión, era una vez más un lugar de paz donde su hijo podía sentirse seguro. Daniel se detuvo en la colina donde había tenido lugar el incidente, sus ojos escaneando el lugar. Michael lo observó atentamente, preguntándose si el niño estaría asustado o ansioso, pero en cambio Daniel sonrió. Mira, papi, puedo correr, dijo Daniel soltando la mano de su padre y corriendo por la pendiente cubierta de hierba con el mismo alegre abandono que tenía antes del incidente. Su risa resonó por el parque, y Michael no pudo evitar sonreír. Se quedó allí por un momento viendo a su hijo correr libremente, sintiendo el peso de las últimas semanas finalmente levantarse de sus hombros. No era solo un regreso a la normalidad, fue una recuperación de todo lo que habían perdido durante la terrible experiencia. Mientras Daniel corría hacia él con el rostro enrojecido de emoción, Michael se arrodilló y tiró de su hijo en un fuerte abrazo. Te amo, amigo, susurró su voz cargada de emoción. Yo también te amo, papi. Daniel respondió, sus brazos envolviendo el cuello de Michael por primera vez en lo que parecía una eternidad. Michael Harper sintió paz. La batalla había terminado, pero las lecciones permanecerían con él para siempre. Había luchado por la justicia, no solo por su hijo, sino por cada niño que merecía crecer sin miedo, y aunque había más batallas por delante, Michael sabía que tenía la fuerza, el coraje y la determinación para enfrentarlas, porque no solo estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por su familia, por su comunidad, por la justicia. Mientras caminaban juntos a casa, el parque se desvanecía detrás de ellos. Michael sabía que no importaba qué desafíos hubiera por delante, los enfrentaría de frente, porque ahora más que nunca comprendió la importancia de defender lo que era correcto, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Y para Daniel, para su familia y para cada niño que crecería en un mundo que sería un poco mejor debido a su lucha, todo valió la pena. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más, no olvides presionar el botón de suscripción. Mantente atento al próximo video. Hay mucho más por venir, y mientras estás aquí, mira algunos de nuestros otros videos. No te lo pierdas. Suscríbete ahora y nos vemos en el próximo.